En Ecuador sigue el debate por la consulta popular. Nos vamos hacia allí para retomar el contacto con César García. César, te escuchamos. Sí, muchas gracias. Estamos para analizar la noticia más importante en este momento en el orden de lo político acá en Ecuador. Tiene que ver con la resolución, por una parte, de la Corte Constitucional de dar luz verde a esa convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente. Y ahora la responsabilidad recae para la organización de ese proceso de consulta popular en el Consejo Nacional Electoral. Nos encontramos con la presidenta de esta institución para dialogar al respecto de los pormenores que va a significar este nuevo reto para la democracia ecuatoriana. Gracias, señora presidenta, por este espacio con Latinoamérica. Bueno, primero quiero preguntarle, usted en su calidad de titular del CNE, ¿cómo recibió esa decisión que más allá de una pregunta que va a ser sometida al escrutinio público, significa también una señal hacia el pueblo ecuatoriano de que las autoridades, cuando se apegan a la Constitución, pueden llegar a acuerdos en favor de la población? Sí, buenas. Un saludo a toda la audiencia latinoamericana. Un gusto responder a las inquietudes. En realidad, el Ecuador está viviendo momentos políticos y en su democracia muy importantes. Como Consejo Nacional Electoral hemos asumido esa responsabilidad. Lo importante de esto es que ya había noticias de estas preguntas a plantearse para consultarle al pueblo y el Consejo Nacional Electoral de manera responsable se puso ya a trabajar en la parte logística, administrativa, operativa y estamos listos para estar nuevamente a la altura de lo que el pueblo ecuatoriano espera de sus instituciones, trabajar con eficiencia, transparencia, con efectividad y sobre todo mirando siempre de respetar la voluntad del pueblo ecuatoriano. ¿Usted piensa que fue fundamental la labor del CNE en resultar ser una especie de mediador para enviar lo que dice la ley, esto para la calificación de la Corte Constitucional y de esa manera, solo así pasar a este momento? Principalmente hay que tomar en cuenta que cuando se generan crisis o situaciones complicadas en el ámbito político, las instituciones del Estado y las personas y las autoridades que estamos al frente de cada una de las instituciones debemos tomarlo con absoluta responsabilidad para crear los mecanismos y las vías en el que se dé el menor impacto negativo hablando políticamente cuando hay crisis y buscar las salidas más urgentes antes de que esta situación se complique y la ciudadanía pueda tener, en este caso, un proceso ágil, transparente. Ese rol nos toca cumplir a las autoridades que nos encontramos al frente de las instituciones, sobre todo pensando en ir siempre fortaleciendo la democracia. Bien, para que entienda Latinoamérica, ¿qué se le va a preguntar a los ecuatorianos y qué es lo que va a pasar posteriormente a si esa pregunta es aprobada o no? Bueno, en este momento el Consejo Nacional Electoral está preparando ya listo para que las y los ecuatorianos vayan a las urnas a responder 3 preguntas. 2 primeras preguntas que hacen referencia a reformar la Constitución y que tiene que ver, la pregunta que viene del Ejecutivo, la posibilidad de autorizar de que se instalen bases militares extranjeras para combatir el narcotráfico, la delincuencia organizada, es como para decir de manera general la primera pregunta o entre las primeras preguntas. La segunda pregunta hace referencia a que las organizaciones políticas no reciban recursos del Estado, que es el aporte de todos los ecuatorianos, que la actual Constitución lo tiene como un derecho para las organizaciones políticas. El pueblo ecuatoriano tendrá que decir si este beneficio se mantiene o no. Y por último, tenemos una tercera pregunta que también se consulta al pueblo ecuatoriano, si es que desea o no que se redacte una nueva Constitución. Lo estoy haciendo con palabras muy sencillas para que nos podamos entender, pero es el espíritu de la pregunta última que nos ha llegado, que hace referencia a la posible instalación de una asamblea constituyente
para redactar una nueva constitución. Son 3 preguntas que los ecuatorianos deberán responder el próximo 16 de noviembre. Ahora, esto no quita que se puedan incluir aún más preguntas. ¿Hasta cuándo estaría el plazo para que esto pueda alcanzar en el calendario que ustedes ya han aprobado? Bueno, en este momento, con un calendario contrarreloj, trabajando a 24/7, como siempre decimos acá, no cabría para que se entre una cuarta o quinta pregunta en los tiempos logísticos operativos. Ya no se podría en el calendario electoral nuestro. Sin embargo, si esa fuese la disposición, ya sea de la Corte Constitucional o el decreto del presidente de la República, nos tocaría de manera obligatoria incluir las preguntas que viniesen a posterior. Sin embargo, eso traería como consecuencia modificar todo el calendario electoral y la fecha de cuándo iríamos a las urnas. ¿Eso es factible? ¿Sí? ¿Se puede cambiar el calendario? Así es, nada está escrito en piedra, son resoluciones que pueden ser revertidas y generar un nuevo calendario electoral con los tiempos operativos que nos daría la posibilidad de trabajar con eficiencia y llegar tranquilamente al proceso electoral si eso sucediese. Bien, si el pueblo el 16 de noviembre dice sí en esta pregunta, ¿qué viene después? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Sí, el estatuto que se adjunta como anexo a la pregunta que tiene que ver de una posible de instalación de una asamblea constituyente nos da la disposición de que en el plazo de 90 días el pueblo ecuatoriano se llame a elecciones para elegir a los asambleístas constituyentes, quienes tendrán la responsabilidad de redactar una nueva constitución. Luego de este tiempo, si no hacen uso de una prórroga que les da de 90 días, luego se instala la Asamblea Constituyente y en 180 días tendrán que redactar la nueva Constitución. Estos 180 días tiene una posibilidad de extenderse por 2 meses más, 60 días más, para poder finalmente luego convocar a las urnas para el referéndum aprobatorio. Es decir, que después del 16 de noviembre tendremos 90 días para ir a una segunda elección. Correcto. Muy bien. Al respecto de esa elección de asambleístas constituyentes, que también este es un escenario hipotético dependiendo del resultado, hay 13 provincias que tendrían un solo representante para esa Asamblea Nacional Constituyente. ¿Está garantizada la participación? ¿Usted cree que con esa representatividad el país está representado para un reto tan importante como la redacción de una nueva Constitución? Bueno, generalmente hablamos de la calidad de la representación. Creo que son números que la Corte Constitucional ha considerado, ha mandado una tabla y adjunta aprobada de acuerdo a la propuesta también del Ejecutivo, del interés del Ejecutivo, de cómo lo planteó en su decreto. En todo caso, siempre se debate en la ciudadanía, más allá de los números, que sí hay representatividad, eso es lo importante de todas las provincias del país, es la que trabajando con esa misma misión, con esa misma voluntad. Por eso el Ecuador se mantiene fortaleciendo su democracia y decirles a los ecuatorianos y ecuatorianas que es muy importante, son decisiones, no es un proceso más, tiene su relevancia, tiene su importancia y que la decisión, como nosotros siempre hemos dicho y como la actual Constitución lo determina en su primer artículo, la soberanía y la decisión radica en la voluntad del pueblo. Por eso es que nosotros cuidaremos que este principio constitucional o estos derechos constitucionales de la ciudadanía para decidir sobre el futuro de nuestra nación sea respetado y que sea transparente y que el Ecuador decida con su voto el futuro de nuestro país. Muy gentil, gracias. Ahí tienen a la señora presidenta del Consejo Nacional Electoral. Evidentemente, seguro nos vamos a seguir viendo porque hay un largo camino de cara a esta nueva Constitución. El primer reto está planteado el próximo 16 de noviembre, cuando los ecuatorianos concurran a esta consulta popular para responder las 3 preguntas que hemos analizado en este momento. Ustedes siguen con más de DiNews en vivo.